Oye, tío, estos segundos iniciales son muy de... ¿Sabes la sensación esa de cuando llevas mucho sin ver a un colega y de repente como quedas? El típico colega del pueblo, ¿vale? Quedas y son como... Y estos primeros segundos son como raros, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos, Edu? Bueno, yo... Al invitado con el que hemos traído, yo súper cómodo desde el principio. Estoy un poco más incómodo contigo, Carlos. Pero sí, por eso lo decía. Como te veo todos los días, pues esto es lo normal. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de COVID, tío. Yo creo que vamos a hablar... Yo creo que lo que nos va a poder aportar este invitado, y todavía no vamos a decir quién es, sobre todo, es cómo sacarle mentalmente el mayor partido a una situación como puede ser el COVID, ¿no? Es decir, cómo afrontar esto para hacer una limonada, para sacar una limonada de los limones que nos da la vida, ¿no? Hablando de mentalidad, ¿sabes lo que escucho yo en mi cabeza cada vez que pienso o alguien dice confinamiento? ¿El qué? Yo lo escucho de esta forma. ¡El confinamiento! De verdad que lo escucho así, o sea, es una tontería, pero lo escucho así. Nico, mete la música, empezamos con el podcast. I cheated because I need... You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need for speed. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre decimos, dependiendo de dónde, cuándo y cómo y por qué nos escuches. Como siempre tengo a Eduardo Barrecheguren enfrente. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos desde Suecia, sigo aquí en Suecia y hoy hemos traído a un grandísimo invitado en todos los aspectos, grandísimo. Literal. Y que además es el primero... Venga, iba a decir que es el primero que repite y lo iba a dejar ahí el cliffhanger todavía un poquito más. Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, pues no sabía yo eso que era el primero que repetía. Para mí, pues un absoluto honor y un gustazo como no compartir este ratito con vosotros, con gente que me cae tan bien. Un grande. Además, Jimmy, que aparte de, dejarnos algo que es muy complicado, por otro lado, que es sin palabras durante parte del podcast anterior, en este vamos a hablar mucho de mentalidad porque es lo que parecía en el podcast anterior, ¿no? Te traes aquí a un tío pro del fitness que no cabe en una bit por la puerta, tal, y de repente te da literalmente una hostia mental con esa profundidad que tiene, ¿no? Entonces hemos pensado que mejor para hablar de confinamiento que Jimmy. ¿Por qué, Edu? Pues lo voy a explicar rápidamente y tiene que ver con la intro. Y el primer punto es porque Jimmy es un tío al que si le dan limones se hace una limonada. Tanto si le gusta la limonada como si no. Y si no, aprende a que le guste. Y porque para el que no haya escuchado el podcast anterior de Jimmy, que pare ahora mismo este podcast y se vaya al anterior podcast y lo escuche, porque ahí tienes la explicación. ¿Qué número de podcast es? ¿Te lo sabes? Podcast 22. Podcast 22, porque ahí tenéis la explicación de por qué Jimmy es la persona adecuada para hablar de cómo afrontar situaciones difíciles y en este caso, el confinamiento. Exacto. Y es que, no vamos a poner contexto de quién es Jimmy porque para eso te vas al podcast y tampoco vamos a poner contexto del confinamiento porque lo estás sufriendo como todos, pero sí queremos aportar algo más. Jimmy, sin más tapujos, ¿qué has hecho durante este confinamiento? Así la pregunta más genérica del mundo, pero ¿qué has hecho? Bueno, pues lo primero que hice fue pasar la enfermedad. Así que creo que puedo dar un poco de luz y de experiencia en este parámetro, siempre desde mi experiencia, porque cada uno vivirá la enfermedad y vivirá los síntomas de forma absolutamente personal y diferente. Pero bueno, a los muy pocos días de empezar el confinamiento, a los 2 días, pues mi hija Carla empezó con síntomas y bueno, pues eso era blanco y en botella, estaba con fiebre, estaba con malestar. Y ten en cuenta que cuando esto de entrar en una casa es muy complicado ya controlarlo. Pues cualquier almohadón, cualquier taza, cualquier cubierto. Y bueno, pues efectivamente fue así. Luego fue mi mujer. A los 2 días empezó a tener también síntomas. Y los 3-4 días, pues ya al final intenté resistirme, pero ahí caí. Y bueno, pues ten en cuenta que fue al principio del todo, cuando había muy poquita información. Y había mucha... llamarlo por su nombre, ¿no? Mucha paranoia, mucha psicosis y la información que había pues era bastante catastrófica, ¿no? Además era muy polarizada, ¿no? Era esto es una tontería o el fin del mundo, ¿no? O esto es una gripe cualquiera o es algo que te va a llevar a la tumba, ¿no? Había todavía esos grises, ¿no?
absolutamente fue esa. El momento fue así, porque era un momento al principio, de coñas de todo tipo. El WhatsApp estaba inundado de bromas, de la noche a la mañana esto pasó a que todo el mundo que lo pille se va a morir, que le está muriendo la gente joven y que la gente deportista. Y bueno, pues decidí ponerme a dieta informativa. Me parecía lo más saludable para ese momento. Entonces decidimos el no ver ningún tipo de noticias. Y bueno, como a mí me gusta mucho, como bien conocéis, hacerme cargo de la situación, intenté pues empezar a buscar información de gente que yo consideraba o que mi sentido común me llevaba a pensar que eran realmente expertos en el tema, ¿no? Y a ver qué podía hacer para gestionar esto de la mejor manera. A los pocos días, bueno, pues un poco por insistencia pues familiar, pues evidentemente la gente que te quiere, pues no, pero hay un teléfono gratuito para que llames, tal. Bueno, las cosas como son, y aparte lógico también por me imagino que la cantidad de llamadas que están recibiendo. Nosotros llamamos, nos dijeron que prácticamente estaba medio muerto, era imposible que hiciesen el test. Y bueno, pues por medio de un cliente mío, pues conseguí el contacto en el laboratorio y decidí hacernos la prueba para salir un poco de las dudas. Y efectivamente, pues estábamos con el COVID. Y desde ahí pues fue un proceso de gestionar la enfermedad con la mayor calma posible, ¿no? El no dejarte llevar, como digo, de la psicosis y la paranoia, y gestionarlo de la manera pues más efectiva posible. Los síntomas que tuve pues fueron, a ver, no es un paseo por las nubes, o sea, no es pues como tampoco es una gripe, o sea, estás 3-4 días con fiebres contundentes que te dejan ahí baldado, y luego lo que sí encontré diferenciativo con una gripe o otras cosas así que haya podido pasar, que se queda bastante estable en el tiempo, ¿no? Yo estuve 4 o 5 días jodido, igual que mi mujer. Además mi mujer y yo, mi hija Carla tuvo los síntomas un poquito diferentes, pero mi mujer y yo parece que lo cogimos de la mano y fue todo en pareja, ¿no? Los síntomas fueron igual, 4 o 5 días de fiebre, no demasiado alta, pero sí bastante dolor muscular y malestar, pero luego fueron como 14 días como que decías, hostia, que no mejoro, es que cada día que me levanto y dices, siempre que tienes una gripe, como que hay un proceso, ¿no? Tú te vas levantando cada día, estoy un poquito mejor, y esto fue como muy estable, ¿no? 14 días de sobre todo lo que era brutal era el dolor muscular y el dolor articular. Y bueno, eso fueron 14 días, pero bueno, pues con paciencia y un poco siempre, o a mí me ocurrió que siempre me iba a situaciones de mi vida o a momentos de mi vida en los que había estado peor. O sea, pues, inconscientemente mi mente se iba ahí, ¿no? Y yo decía, hostia, si yo he estado 3-4 meses en un hospital metido, en cuidados intensivos, pues estoy en mi casa, estoy con mi familia, estoy con mis seres queridos, y vamos a pensar en positivo y a ver la cara óptima de todo esto, ¿no? Que la tiene, que por lo menos yo se lo he encontrado, y ahora que ya vemos un poco el final del túnel, si a mí me dijesen cómo valoro este proceso de confinamiento y demás, para mí es un proceso de tremendo crecimiento personal, de tremendo crecimiento humano y de volver a recalibrar todas mis escalas de valores, ¿no? Entonces, un poco el resumen de cómo pasó el confinamiento inicial sería esto. Es que yo creo que en cualquier momento malo, y por momento malo me voy a referir sobre todo a momentos emocionales o mentalmente malos o que nos crean duda, ¿no? Independientemente de que lo estés pasando peor o mejor físicamente, o sea, quiero decir, puedes tener unos síntomas malos físicamente con una gripe, pero como es una gripe y no te da miedo que vaya más, pues a lo mejor mentalmente no lo pasas tan mal como con esto, que como sí que sabes que estás dando casos de gente muriendo y gente a lo mejor incluso joven y tal, pues joder, te pueden pasar otras cosas por la cabeza, ¿no? Y yo creo que esos momentos al final te enseñan un poco quién eres y de qué estás hecho realmente, ¿no? Es decir, tú en tu vida, en el día a día, antes de que pasase todo esto, pues tú tienes tu estabilidad, tienes tus clientes, tienes tus historias, tienes todo esto y tienes tal, y tú en tu cabeza tienes una idea de quién tú crees que eres como persona, ¿no? Pero realmente esa persona no está siendo testeada hasta que ocurren determinadas cosas, y ahí es cuando tú para ti mismo, dentro, ves realmente de qué estás hecho. Y digo tú para ti mismo porque nadie ve lo que tú piensas, nadie ve lo que hay dentro de tu cabeza, nadie ve cómo tú estás afrontando las cosas. Lo que los demás ven es a lo mejor la imagen externa que estás dando, y hay gente que controla mejor o que controla peor eso, ¿no? Pero que en situaciones de estas es cuando lo que dices tú es un momento de recalibrar
porque tú por dentro vas a ver realmente qué es lo que estás valorando, qué es lo que no estás valorando, qué es lo que te da miedo, qué es lo que no te da miedo. El decir, por ejemplo, a lo mejor en ese momento dices, hostia, no me da miedo yo, me da miedo que tengo una niña pequeña y que qué pasa si yo no estoy aquí. Y ya de repente te das cuenta de que el simple hecho de poder pasar tiempo con esa niña es lo que más importa, ¿no? Absolutamente. Además, en esta... Ahora te voy a contar un poco una experiencia que tuve en esto del COVID, pero en la situación más complicada a nivel salud, que bueno, ya conocí por mi podcast anterior, que yo realmente pues estuve, incluso entré en parada cardíaca. En esa ambulancia mi único pensamiento era, no te puedes morir. Por mis hijas. O sea, no te puedes morir, tío. Y ese era el pensamiento constante. A pesar de que mucha gente pueda pensar, y yo comparto todo esto, y la gente de forma inconsciente puede pensar que estoy hecho de otra pasta o cualquier movida así. Soy un ser humano, o sea, hecho de la misma pasta que cualquier persona, con mis miedos, mis incertidumbres y mis momentos. Y comparto esto para que la gente sea consciente de esto. Tener en cuenta que por mi enfermedad, pues a mí se me consideraba una población de riesgo. Había tenido una enfermedad cardíaca y había tenido una neumonía severa, con mis pulmones encharcados y demás. Entonces, claro, cuando yo comunico a mis seres queridos, mi madre, pues le comunica la cosa, ¿no? Pues claro, todo el mundo, pero tú eres ya factor de riesgo, ten cuidado, porque, bueno, o sea, incluso en mi casa estaban como muy pendientes, incluso estando mi hija mala y mi mujer mala, estaban como con una atención brutal sobre que yo no empeorara, ¿no? Pues, que casi es peor, que casi es peor esa sobreatención y el mood mental que te genera eso que la propia enfermedad a veces, ¿no? Y soy una persona muy extraña en ese sentido, porque cuando no me gusta eso, o sea, me gusta y hubo un día que sí que ese miedo entró en mí y yo de repente digo, hostia, que me está costando respirar, y mi opción fue pedirle por favor, ¿sabes? Mi mujer y mi hija estaban medio histéricas, pero llamas a la ambulancia. Y yo, espérate. Y yo cogí, dije, dejadme 10 minutos. Me fui a una habitación, me puse en mi posición de loto, me puse a meditar, empecé a inundar mi mente de pensamientos positivos y en 10 minutos estaba de puta madre, o sea, me encontraba mucho mejor. Es que ahí es donde entra también en juego el tema de la ansiedad, ¿no? Es decir, si tú en ese momento te da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, entonces de por sí te va a costar respirar y lo va a hacer aún peor, ¿no? Y eso se va... es como una avalancha, ¿no? Y se va haciendo cada vez la bola de nieve se hace más grande, ¿no? Absolutamente. Entonces hay que saber frenar y analizar, escuchar tu cuerpo y ver realmente lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues te digo, o sea, lo que dices tú del miedo, el miedo es un factor que está ahí, o sea, sobre todo cuando hay un factor de desconocimiento tan brutal como hemos tenido con todo esto, sobre todo al principio. Es que además, el tema de lo del miedo, cuando he mencionado yo eso antes y has dicho tú, ¿no? Lo de que habrá gente que te vea y diga, no, este está hecho otra pasta y tal y cual, ¿no? Porque, joder, claro, ves, cuando ven a un tío como tú, un tío tan grande, tan tal, ¿no? O sea, como que no es... Ya parece una tontería, pero ya simplemente el aspecto físico, para la gente es difícil hacer esa relación de que tu forma de pensar o de vivir o de experimentar sea como la suya, ¿no? Es decir, de que seas un ser humano igual que ellos, pues cuando ves esa imagen y tal, pues hay gente que el que no estén familiarizados, sobre todo con ese entorno, le va a dar un poco así, ¿no? Pero al final todos tenemos los mismos miedos y las mismas necesidades y las mismas historias, ¿no? Es decir, algunos priorizan más unas cosas que otras, pero todos las tenemos. Y una de las cosas que estaba escuchando hoy justo en un podcast hace un montón de tiempo, de Jordan Peterson con Joe Rogan, y hablaba de la importancia de la familia y hablaba de cómo en el arquetipo del héroe que tenemos en cualquier religión y que tenemos también incluso cuando ves películas y demás, pues siempre hay como una gran aventura, una gran hazaña y el héroe hay un momento en el que se ve pues en un momento complicado de la vida y tiene que superar ese momento complicado de la vida y sobreponerse a ello y ahí es cuando se hace el héroe y que todos los seres humanos nos sentimos identificados con ello porque es ese punto de que el héroe pasa por ese momento de que no creen en él y luego él se sobrepone y todo el mundo en algún momento de su vida se ha visto en esa situación, ¿no? Y lo interesante de esto es que una de las cosas que decía Jordan Peterson es que pocas cosas en la vida te dan eso como te lo da la familia. Porque una de las cosas que ocurre con la familia es que como decías tú, estabas en la ambulancia y lo único que pensabas eran tus hijas, ¿no? Porque al final la familia te da una responsabilidad ineludible y que ya es esa cruz que llevaba Cristo, que ya te la llevas contigo de por vida, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque a lo mejor es una cruz que tú has decidido llevar, ha sido decisión tuya, pero que la tienes que llevar, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, con todas las responsabilidades que tienes. Es decir,
tú en otro momento de tu vida, si no hubieras tenido hijas, a lo mejor hubieras dicho, pues bueno, mira, si me quito de medio no hay nadie que su vida dependa de mí, tan a nivel económico y financiero, ni a nivel emocional, ni esto ni lo otro, ¿no? Y sin embargo en ese momento tienes eso, ¿no? Y ahí es a donde quiero llegar con esto, en el decir, Jimmy antes que Jimmy culturista es Jimmy hombre y Jimmy padre y Jimmy marido, ¿no? Eso es lo que quiero que la gente, es decir, cuando la gente vea, en este caso el que no te conozca y tal, y a lo mejor entre en tu perfil, ¿no? Atienza Spirit, por cierto, en Instagram, y entre y a lo mejor te vea y tal, que en lugar de ver la masa muscular y tal, no sé qué, que vea, no, o sea, este tío va a trabajar cada día por lo mismo que vas tú. A lo mejor a un trabajo distinto y a lo mejor tiene un aspecto distinto, pero va por lo mismo que vas tú, que es por su mujer y por sus hijas. Y este tío va cargando con la misma cruz en su vida y tendrá distintos baches y tendrá un distinto camino, pero al final eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? En mayor o en menor medida, y eso es lo que en este tipo de situaciones, por eso decía antes lo del miedo, es cuando tú mismo mentalmente dentro te puedes ver en el espejo. Y es un mirarte tú al espejo interno, ¿no? Y eso solo ocurre en momentos duros. Porque en un momento bueno de tu vida, en general, ¿no? Mental, financiero, esto, lo que sea, todo parece éxito, todo parece bonito, y entonces como que tú parece que te pones esos zapatos nuevos y vas en esos zapatos y todo va perfecto tal y cual, y eso no es quien tú eres. Y hasta que no te ves en una situación jodida, no se ve realmente quién tú eres, ¿no? Porque cuando te ves en una situación jodida a nivel emocional, por ejemplo, cuando te pasó a ti lo del corazón, ahí da igual la masa muscular que tengas. Ahí da igual los kilos que levantes en el gimnasio. Ahí da igual el aspecto que tengas hacia afuera. Ahí da igual si conduces un Mercedes o conduces un Seat o conduces un... O sea, nada de eso importa y ahí eres tú. Y tú y todo lo demás es atrezo, ¿no? No hay nada en la vida que te pueda enseñar más y de lo que puedas aprender más que estar realmente con los pies al borde del precipicio y ser consciente de que tu única opción de seguir hacia adelante es enfrentarte a eso y sobreponerte a eso. Entonces, yo estoy agradecidísimo de todas las... Aunque pueda sonar de locos, yo estoy agradecido de aquello que me pasó y de todas las cosas que, lamentablemente, digo lamentablemente porque etiquetamos como malas y que mucha gente dice, oh, si no me hubiese pasado esto. No, bendícelo, porque por esas condiciones que tuviste en aquel momento, eres quien eres hoy en día. Y lo que tú decías es absolutamente verdad. Los porqués de una persona. Entonces, la familia es para mucha gente, digo para mucha gente porque hay gente que no tiene ese sentimiento de responsabilidad con su familia y no hay más que ver pues, la relación que muchos padres tienen con sus hijos. Los porqués son lo que realmente te empujan a hacer las cosas que haces. Entonces, de ahí que muchos de los deportistas que han llegado a altas cimas, a altas cotas, vengan de entornos muy complicados. Esos eran sus porqués. O sea, ¿por qué voy a sufrir y a entrenar y a dejarme la vida en esto? Porque mi futuro y la felicidad de mi familia y de mucha gente que depende de mí está ahí. ¿Por qué? Pues porque vengo de un barrio súper pobre y quiero, dejar de estar ahí. Quiero cambiar mi estatus social y pasar. Entonces, los porqués de una persona es lo que realmente muchas de las veces van a hacer que seas capaz de llegar a esas cotas necesarias de superación y de conseguir las cosas que quieres, ¿no? O sea, yo creo que es el input motivador que va a hacer la gran diferencia. Voy a sacar el bisturí y voy a intentar abrir un poco más y meternos un poco más dentro de Jimmy, que es una de las frases que has dicho, me ha resultado muy interesante, que es, decías algo así como que mi mente de forma inconsciente se iba al momento en el que tú estabas jodido realmente, cuando estabas en el hospital, cuando estabas, en la enfermedad que ya has contado anteriormente, ¿no? Supongo que para darte un contexto y ponerte en perspectiva que lo que estás ahora no es tan grave como lo que estás antes. Y esa situación te ayudó. Mi comentario es que, claro, tu mente de forma inconsciente ha hecho eso porque tienes mucho trabajo mental por detrás para saber poner en contexto las cosas y que un momento duro lo puedas contrarrestar con mentalidad, ¿no? Y mi duda concretamente es, esa experiencia o esa contextualización o ese trabajo mental, ¿lo haces en el día a día? ¿Lo haces en retrospectiva después de un gran evento? ¿O es un mixto de los dos? Pues yo te diría, primero vamos a contextualizar un poco lo que he dicho antes para que la gente entienda, porque muchas veces contamos las cosas y la gente no visualiza la realidad de las cosas. Entonces, cuando yo tengo esta enfermedad cardíaca, a mí se me dice que literalmente, palabras del doctor, no voy a poder
hacer ni la compra solo. O sea, que no voy a poder hacer nada de ejercicio físico. Desde que me dicen esto hasta el momento que yo contaba en el podcast, que yo cada día me iba a la playa al Saler, yo vivía en Valencia, y mi primer objetivo fue caminar desde el inicio de la playa hasta la primera bandera de socorrista, que eran 100 metros. O sea, esos 100 metros, el primer día no los conseguí acabar. O sea, la sensación de falta de aire, de no poder respirar. Volver el día 2, volver el día 3, yo estuve un año. En ese año, nadie se puede imaginar el miedo atroz que yo sentía cada día. Porque cada acción que yo hacía eran acciones que los médicos me han dicho que si haces esto, te vas a morir. En todo ese año me dijeron que si no tomaba la medicación que ellos me daban, si no tomaba esa medicación, me iba a morir. Entonces, cada día era un salto al vacío, literal. Porque cada día me iba a hacer ejercicio, cosa que tenía prohibida, cada día ejercicio. O sea, al principio estamos hablando de caminar, como digo, en la playa. Cada día era quitarme medicación, o sea, cada día era literalmente un salto al vacío. Entonces, ese año de cada día saltar al vacío, el trabajo mental que tienes que hacer es absolutamente brutal, del cual me enriquecí muchísimo y el cual creé una pauta de pensamiento y de pauta mental que es la que tengo hoy en día y que, como tú decías, de forma inconsciente aplico en casi todo o en todo en mi vida. A mí esto me lleva a pensar una cosa, ¿no? Bueno, más allá de a la gente que esté escuchando esto, que escuche el podcast anterior de Jimmy, que no os recomendamos que si el médico os dice esto no le hagáis caso, etcétera, etcétera, eso ya lo hablamos en otro podcast. A lo que quiero ir con esto es a... mientras estabas diciendo eso, yo me he apuntado 3 palabras. Nada que perder. ¿Y por qué me he apuntado nada que perder? Porque en el momento en el que a ti te dicen que tú no puedes ni andar 100 metros solo, realmente no tienes nada que perder. Es decir, sí, tú puedes hacer ese esfuerzo para intentar recuperarte y también puedes no hacerlo, pero si no lo haces puedes pensar, pero igual que no lo hago, cualquier día me caigo en el sitio, porque lo que me han dicho es que literalmente cualquier día me puedo quedar en el sitio, ¿no? Entonces, es decir, si cualquier día me puedo quedar en el sitio por el más mínimo esfuerzo, que en algún momento voy a tener que hacerlo, ya sea unas bolsas de la compra, como sea subir unas escaleras o lo que sea, ¿por qué no intentarlo? ¿No? O sea, es decir, no todo el mundo hubiera tenido esa determinación ni lo hubiera visto así, ¿no? Pero yo me estoy intentando poner un poco en el lugar de Jimmy y en quién quiere ser Jimmy, tanto por sí mismo como quién quiere ser él por su familia, ¿no? ¿Qué clase de padre quieres ser para tu niña más pequeña, sobre todo? Porque la mayor, quieras que no, pues ya ha crecido hasta un punto en el cual pues ya ha tenido esa figura paterna, fuerte. Fuerte me refiero sobre todo a nivel mental, más que físico y que esté ahí y tal, ¿no? Pero sobre todo para esa niña pequeña, dices, joder, quiero no poder ni andar, quiero no poder jugar con ella, quiero no poder esto. Y te encuentras en ese momento de nada que perder, entre comillas, ¿no? De decir, joder, si me están diciendo que me puedo quedar en el sitio por cualquier cosa, pues si me voy a quedar en el sitio, al menos que sea intentándolo, ¿no? El matiz que tú has dado, absolutamente de acuerdo, Edu, y lo último que quiero es lanzarle de aquí el mensaje a la gente que no escucha a los médicos. Los médicos son tremendos profesionales, siempre tienen evidentemente la intención de ayudar de la mejor forma posible a los pacientes. Lo único que yo hice en aquel momento fue que mis ganas de vivir, mis tremendas ganas de vivir y de estar en este mundo y de no dejar de acompañar, sobre todo, como digo, o sea, por lo que sea, tengo ese nexo familiar y de querer darle a mis hijas pues la presencia de su padre y la mayor parte de años que les pueda otorgar, ¿no? Fue lo que me empujó, me invitó a probar un camino diferente al que me proponía, ¿no? O sea, yo quería volver a recuperar mi salud. Entonces, con esto quiero decir que los médicos, evidentemente, pues tienen sus conocimientos, sus estudios, sus estadísticas, ¿vale? Y todo se basa en eso. Pero también son seres humanos y también, pues bueno, pues puede ser que no tengan todas las verdades absolutas. Y ahí siempre se ha dado un poco se le ha dado el poder al médico de un poco Dios, ¿no? De lo que diga el médico es la realidad absoluta y bueno, pues como digo, yo en mi ser interno, mi intuición, pues me venían pensamientos, y investigué muchísimo, veía pues muchísimas curaciones, remisiones de enfermedades que estaban totalmente abocados a la muerte y demás, y
todo eso fue lo que me llevó a seguir ese camino. Ese fue mi camino, no invito a que nadie siga mi camino, ¿no? Fue lo que, como vuelvo a decir, mi ser interno me llevó a probar en aquel me salió bien, o sea, no puedo decir otra cosa, me salió bien. Entonces creo que no hay nada como escuchar el corazón de uno mismo, ¿no? Pero hago un poco más de hincapié en ese año, o sea, porque cuento esto y vuelvo, o sea, a mí me aterra la idea de que la gente piensa que yo soy, o piense que o sea, ese año, no sabéis las noches que yo me levanté pensando, o cuántas veces no se me acostaba pensando que no me iba a despertar a la mañana siguiente, o sea, el miedo a la muerte era mi compañero de día a día. Cuando tienes esa enfermedad, cuando estás tumbado del todo, no oxigenas bien, te cuesta la respiración. Yo estuve un año de mi vida durmiendo apoyado en la pared, sentado. O sea, entonces, es un proceso de superación que inevitablemente te deja un patrón de pensamiento completamente diferente al que tenías. O sea, te hace literalmente convertirte y renacer en otra persona. Quiero compartir algo que me mandó Jimmy después del primer podcast y que no pude compartir en el primer podcast. Y para los que escucháis el primer podcast esto os va a hacer gracia. Y para los que no, pues veis un poco también que Jimmy no estará hecho otra pasta, pero ya siendo un chavalín de 13 años ya tenía una forma de pensar a lo mejor un poco distinta. Entonces voy a intentar compartir un audio desde mi WhatsApp, espero que se escuche bien. A ver, un momento. Me acuerdo que tenía 160 kilos, estaba haciendo peso muerto, macho. Y tú viniste ahí, macho, y casi te deja la columna, cabrón. Casi te da algo. Y lo levantaste, con un par de cojones levantaste 260 kilos con 14 años. Me acuerdo y decía, chico, te vas a matar. Y luego en la prensa estaba ahí, chico, ponle menos que te vas a matar. Madre, todavía me acuerdo como si fuera ayer. Y luego te gustaba Bruce Lee, me decía que te gustaba mucho Bruce Lee, no sé qué, parece ayer, macho, parece ayer, tío, joder. Si no recuerdo mal, esto es, como escuchéis en el podcast 22, creo que es de Jimmy, pues había un señor, un italiano, muy fuerte. El italiano mítico, joder. Sí. Muy fuerte, que, como decía Jimmy, pues era el típico tío que pisa el suelo y se rompe la cera, ¿no? Y Jimmy, pues quería ser como él. El que quiera entender por qué, que vaya al podcast 22. Y simplemente quería resumiros esto para que lo entendáis, pero que desde luego que debéis que escuchar esta parte del podcast 22. Y Jimmy siempre quería entrenar con él, iba detrás de él, oye, tal, no sé qué, y el otro le decía que no, que me dejes, chaval, que esto, que lo otro y tal. Y un día estaba el tío con un peso muerto con 160 kilos y le dijo, mira, venga, chaval, si levantas esa barra, te dejo que entrenes conmigo, como diciendo, venga, no hay cojones, que vas a ver, no vas a poder ni moverla del suelo. Y el audio, esto es historia, ¿no? Jimmy la levantó y el resto es historia, ¿no? Sí. Bueno, Claudio es un señor que marcó mi infancia. Yo tenía 14 años cuando lo conocí. Y las cosas que tiene en las redes sociales, hace no mucho pues pude reencontrarme con él por Facebook, nos mandamos el teléfono y demás, y me mandó este audio que sé que ha compartido. A mí me llevó literalmente a aquel momento, ¿no? Pues yo tenía 14 años, y, como habéis comentado antes, que quería conocer un poco más de mí, que escuché el podcast anterior, pero bueno, pues lo que me llevó a entrenar con pesas fue que había tenido una infancia, llamémosla complicada, difícil. Había vivido aterrado toda mi infancia y estaba harto de esa situación, y Claudio representaba todo lo que para mí significaba el paradigma de lo que quería ser. O sea, alguien que la gente viese y literalmente no quisiese ponerse en su camino, ¿no? Porque, como digo, había vivido mi infancia aterrado y que lo que quería era que la gente, cuando me viese, dijese, no, tío, o sea, no me toque los cojones que vas por los aires. Hay una cosa, tío, que es una frase creo que era de Jocko, no sé si era Jocko Willink o era Jordan Peterson el que hablaba de esto. Creo que fue Jordan Peterson en el podcast de Jocko Willink, y que tiene mucha razón, ¿no? Que decía que para ser bueno, para ser una buena persona, tienes que tener la capacidad de hacer daño y decidir no hacerlo, ¿no? Es decir, o sea, el que no tiene la capacidad de hacer daño no es bueno, es inofensivo. Entonces no sabes si no decide hacer daño porque no quiere o porque no puede, ¿no? Entonces yo me imagino que ese pequeño Jimmy, pues lo que quería era convertirse en una persona a la que nadie pudiese hacer daño debido a la situación en la que había vivido. Pero habrá mucho tío que se vuelva un hijo de puta después de una situación así y luego ellos decidan hacerle daño a otros, ¿no? Como intentando devolverla, ¿no? De alguna manera, ¿no? Me habéis hecho, a mí la vida me ha hecho esto, pues yo ahora tal. Y hace eso falta... es un clásico, además, ¿no? De cuando la gente se apunta... Bueno, yo lo he vivido en mis carnes a taekwondo, a boxeo, a muay thai, al gimnasio, que la gente se apunta no para aprender un arte, no para ponerse en forma, sino para
poder dar hostias. Pero ya no es eso, o sea, es un clásico, me refiero por ejemplo, la gente que abusa sexualmente de niños y tal, son gente que normalmente fueron abusados ellos cuando eran niños y que pues lo han somatizado de esa manera, ¿no? Y creo que con situaciones así, pues bueno, al final hace falta volvemos a lo mismo, todo esto es un proceso reflexivo, ¿no? Hace falta un proceso reflexivo interior, y una cosa es lo que a ti te llevó a las pesas, lo que a ti te llevó al kickboxing, lo que a ti te llevó a lo que luego se ha convertido en la persona que eres hoy en día, y otra cosa es lo que tú luego decidas hacer con ello, ¿no? Es decir, tú a lo mejor en ese momento quieres dar miedo como mecanismo defensivo, y sin embargo cualquier persona que conozca a Jimmy, aunque lo podréis simplemente notar por la voz y tal, a mí mi padre se lo encuentra mucho cuando va a pasar a los perros, y siempre me dice: qué tío más educado, qué buena gente es Jimmy, macho. Además, es el típico tío, si tú le ves ahí tiarrón, todo fuerte y tal y cual, y es que es un tío que es que da gusto, macho. Y es tranquilidad absoluta, ¿no? Porque no tienes nada que demostrar, porque esos miedos los has pasado y te has rehecho a ti mismo pasando esos miedos, ¿no? Absolutamente. Yo en mi caso se tornó, como bien decís, en la vía completamente opuesta. Soy una persona que no puedo con los abusos, las injusticias, o sea, quizás porque las he sufrido y no puedo con ello, ¿no? Y de hecho yo he estado muchísimos años trabajando en discotecas de noche y yo me he pegado con portero de discoteca por defender situaciones que veía injustas, ¿no? O sea, y de eso estoy orgulloso. Yo jamás he abusado de mi fuerza física en contra de alguien más débil, ¿no? Es una parte de la cual estoy orgulloso. Incluso cuando hago boxeo, pues muchas veces Gaby se encabrona porque él es consciente de mi pegada y te pega, cojones. O sea, y me cuesta, ¿no? Yo creo, mira, yo eso lo comparo muchas veces con los perros, ¿no? Es muy raro ver a un pitbull que vaya ladrando a los perros por la calle. O sea, normalmente, ¿qué perro ladra? El perro más pequeño. Y yo creo que es una cuestión, y lo escuché una vez en el programa de César Millán, el encantador de perros, te decía, y dices, es un tema simplemente de consciencia. El perro grande es consciente de su poder, de su fuerza, y va tranquilo por la calle, no va ladrando a los perros. Los perros pequeños saben que son físicamente más débiles y su forma un poco de defenderse y de evitar la confrontación es esa, haciendo mucho ruido y intentando espantar a los otros, ¿no? Y yo creo que se puede aplicar perfectamente a los seres humanos, ¿no? Es muy raro ver a un campeón del mundo de boxeo o de MMA que vaya por la calle pegándose con la gente. Es consciente de su poder, es consciente de su fuerza y... Aparte de que yo me imagino cuando tú eres imagínate, si tú eres Canelo, o sea, uno de los mejores boxeadores del mundo y de la historia, ¿qué hay de divertido en pelearte con alguien en la calle? Es decir, o sea, si tú lo que quieres es medirte con los mejores en un ring en igualdad de condiciones para demostrar tu arte y todo lo que tú te has trabajado, ¿no? ¿Qué tiene de mérito el pegarle a un tío en la calle que no? O sea, no, digo yo, vamos, no sé, yo no... Si yo fuera Canelo, mi forma de pensar sería esa, sería en plan, ¿qué gano con esto? Ojo, y de manera más frívola todavía es, no me están pagando los millones que me están pagando por pegarme ahí arriba, ¿no? Claro, me puedo romper una mano y encima gratis, ¿no? No, yo siempre digo que lo único que puede llevarme a una situación así, de utilizar mi fuerza física, lo tengo comprobadísimo en mi familia. O sea, yo ahí sí que algún día esté más avanzado y pueda... Pero hoy por hoy, si toca a mi familia... El tema de los porteros de discoteca es complicado, macho, porque yo, debido a los gimnasios, claro, toda la vida yendo a gimnasios, pues al final tienes muchos amigos porteros porque, joder, en los gimnasios abundan, ¿no? Y es que es complicado, macho, porque igual que hay porteros que abusan de su poder y que son gente, eso, muchos a lo mejor han tenido complejos y luego lo han sobrecompensado pues con unos físicos muy potentes y tal y cual y luego pues con un tipo de personalidad determinada. También es complicado el tener que aguantar, o sea, las cosas que tienen que tener que aguantar en una puerta desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana... No, a ver, o sea, yo es un trabajo que literalmente, sabéis que yo con vosotros y con todo el mundo, pues creo que lo único o lo mejor que puedo aportar es mi honestidad, ¿no? Era un trabajo que yo odiaba, o sea, yo odiaba trabajar de noche, pero ponía un plato de comida en mi casa, en mi familia. Entonces, pues yo empecé a trabajar con 17 años en las discotecas, con 17 años. Ya tenía un físico, ya estaba fuerte y demás, y lo que también con 18 años tenía obligaciones familiares, ya tenía una familia que mantener, pues no tenía estudios, toda mi formación vino después, yo a través de lo que trabajaba me costeaba mi formación y demás, pero en aquel entonces pues donde me daban trabajo era ahí, en la construcción y demás, y fue lo que fui haciendo, ¿no? Y
O sea, no te puedes ni imaginar, Edu, la oscuridad humana que puedes ver. Si la gente de por sí hoy en día está bastante psicótica, pues cuando ya encima llevan drogas, llevan copas, y están fuera de... O sea, pues ahí sí que podría escribir una enciclopedia de experiencias que he vivido anoche, ¿no? Y las cosas de las que te tienes que dar cuenta tú cuando tú estás sobrio y trabajando. Claro, porque el que está en la discoteca, que está a su bola pasándolo bien y que a lo mejor también está ebrio y que esto y lo otro, también tiene una percepción de todo alterada, ¿no? Pero el que está ahí trabajando y está sobrio y a lo mejor trabaja 3, 4, 5 noches por semana, tienes que ver cada cosa y tienes que ver a cada individuo, macho, que... No, y como digo, ves la oscuridad, eso nos daría para otro podcast, pero ves mucha de la oscuridad del ser humano, ¿no? Bueno, vamos a volver un poco a lo que nos traía aquí, que era un poco el confinamiento, la mentalidad, etcétera, etcétera, que nos hemos ido al mundo de los porteros, no sabemos muy bien cómo. Bueno, yo sí cómo, porque estamos en Izos Podcast y no hay otra forma de encararlo. Charco. Entonces, yo ya sabéis que me gusta mucho el tema de las redes sociales y un poco criticarlo, ¿no? Que es, llegas y de repente ves un vídeo o una foto, ¿no? En plan así guay, y una frase del estilo de he sacado mucho de esto, ¿vale? He sacado mucho de esta situación. Y sigues leyendo el texto, viendo el vídeo y ya está. Ya. Pero hablas, no hay nada por debajo. Pero ¿de qué me hablas? ¿De la típica foto de la tía en tanga enseñando las perolas cuando pone eso? Es. ¿O de una foto normal? No. O el típico mazao mirando al horizonte en una playa, en la playa que se hizo, que la se foto ve, que se hizo en Sri Lanka. Que se ve que es un foto... No, o peor, le han hecho un photoshoot, el tío en blanco y negro, que parece que lo han hecho para ponerlo en la portada de una revista de fitness. En su portada del disco, y en lugar disco de más personal. Ahí, throwback a 2009, cuando hicimos este photoshoot, que tal, que me trae recuerdos de tal, que está perfecto, sube esa foto y pone eso, pone, en momentos como el del confinamiento es cuando te das cuenta de lo que hay en el horizonte y lo que el horizonte significa para ti. Exacto. ¿Qué me acabas de decir con eso si no me has dicho nada, hijo de puta? Y después, por favor, métete en esto con el hashtag no sé cuánto y recibe un 20% de descuento en la marca que no vamos a mencionar. Bueno, Jimmy, entonces, tú has dicho antes, he sacado mucho de esto, o esto me ha proporcionado, pero yo sé que tú probablemente ya sabes qué es y no es una expresión vacua, no es superficial, hay algo mucho debajo. ¿Qué has sacado en forma concreta de esto? Hombre, absolutamente. Tu escala de valores, como he comentado anteriormente, la reseteas completamente y creo que realmente pones en el orden de prioridad las cosas que realmente tienen valor, ¿no? Muchas veces en tu día a día vas a toda prisa, vas en el trabajo y te pierdes cosas que son realmente las que hacen grande tu vida. Yo, por ejemplo, cuando empecé el confinamiento, empecé a tener la oportunidad de todos los días despertarme junto a mi hija. Cosa que los fines de semana le daba mucho valor, pero en tu rutina diaria no acabas de sacarle todo el jugo y todo el sabor que realmente tiene, ¿no? Y, como te digo, también por la prisa y por el estado de ese que sin querer entramos en muchos momentos, ¿no? Y en el estado de confinamiento, de no tener que correr tanto, de que todo vaya mucho más despacio, empiezas a saborear las cosas de una forma completamente diferente. Entonces, yo despertarme, no pensar que tengo que, sino que, hostia, realmente dispongo del tiempo. Como muchas veces digo yo, el tiempo en sí no es oro. Lo que es oro es lo que hacemos con ese tiempo que se nos regala, ¿no? Entonces, el que la vida de repente tomase un ritmo mucho más pausado, para mí, los primeros días, te digo la verdad, o sea, sí que... Te voy a tener que cortar aquí un momento, Jimmy, porque esa frase me ha parecido brutal. El tiempo en sí no es oro. Lo que hacemos con ese tiempo que se nos regala es lo que es oro. Ahora, eso sí, si la subes a Instagram, súbela con una foto con tus hijas, no la subas con una foto tuya mirando al horizonte de estas. Pero me ha parecido... Porque es la típica frase que la escuchas y dices, hombre, claro, esto es obvio, ¿no? Ahí siempre está el típico hater. Tampoco me has dicho nada nuevo. Ya, bueno, pero no te estoy diciendo que... lo que importa no es que te lo digas, sino que lo interiorices, ¿no? Es decir, vale, ¿y ahora esto cómo lo aplicas? Pues lo que dices tú ahora, ¿no? En levantarte por la mañana y poder estar con tu hija. Ese mismo tiempo de cualquier otro día, ahora vale mucho más por lo que estás haciendo con él, ¿no? Absolutamente. Y pones, como digo, en tu escala de valores pones las cosas mucho más ordenadas, ¿no? Por así decir. Ese momento de desperezarte, de poder jugar un ratito con ella en la cama,
de no tener que mirar el reloj. Luego, todos los días, menos los días que estuvimos enfermos, he entrenado con mi mujer o con mi hija. Los nexos de unión, de conexión, de disfrute. Estamos todos, como siempre decimos, estamos un poco en la misma onda de pensamiento. Las condiciones no las elegimos qué hacer con ellas. Y nosotros decidimos que vamos a ponernos en forma. Y hemos entrenado todos los días, todos los días hemos comido juntos, hemos cenado juntos, cosas que en el día a día, como digo, por el ajetreo, no tienen la oportunidad de hacer. Entonces la unión familiar se ha hecho muchísimo más fuerte, aunque siempre hemos sido una unión familiar importante. Se ha hecho como mucho más contundente, ¿no? Y luego también el poder, para mí, estudiar y aprender es algo que valoro inmensamente. O sea, he estudiado un montón de diferentes terapias nutricionales. Me he enfocado hablo de terapias nutricionales porque, como bien sabes, Edu, yo estaba en un proyecto de boxeo y después de ver varios cirujanos y de no volver a ver el horizonte claro, pues decidí ver qué podía hacer yo para mejorar mis hombros, ¿no? Y ahí pues me empecé a meter y llegó un momento que es que estaba constantemente devorando y leyendo y buscando y al final, sinceramente, creo que he obtenido un crecimiento brutal en ese aspecto, ¿no? Ese crecimiento para mí luego lo puedes compartir con otra gente, con tus clientes. Jordan Peterson lo ha hecho polvo. He escuchado muchísima gente. Creo que lo grandioso de las redes sociales realmente está ahí, en la cantidad de información y poder comunicativo. Es que eso de las redes sociales es lo mismo que decías tú de lo del tiempo no es oro, sino lo que haces con ese tiempo, ¿no? Es que las redes sociales pueden ser oro si sigues a la gente adecuada e inviertes ese tiempo en redes sociales en abrir las ventanas adecuadas, ¿no? En lugar de llenar tu mente de basura. Absolutamente de acuerdo. O sea, creo que es una herramienta. Fíjate que a mí todo esto de las redes sociales me pilló un cambio generacional. Yo tengo 42 palos ya, o sea, cuando vi todo esto de... Y decía, pero eso qué mierda es, tío, eso de poner ahí tu vida. Jimmy, hazte un Instagram, tío, sube ahí tus fotos de tu comida. Sí, y de hecho, mira, pues evidentemente, pues mira, pues mi mujer y mi hija pues son de otra generación y ellas con todo su amor, tuve mi Instagram y se ve que es un Instagram, pues eso, lo que me sale por los cojones lo comparto y ya está, o sea, pero no pongas esa foto, ¿y por qué no? Y no te grabes así, pero ¿por qué no? Que no, manda. El contrapicado, Jimmy, el contrapicado. ¿Por qué? Porque yo sinceramente, o sea, es que no puedo hacerlo de otra manera. Quiero que mi Instagram sea auténtico, sin filtros, sin pactados, como esto que estamos haciendo ahora. Yo soy el peor para eso también, ¿eh? Soy el peor para eso, no me lo curro nada con esas cosas. Bueno, pero yo creo que es como sale de la forma más auténtica. Que te lo puedes currar un poquito más y bueno, ahí es discutible. Pero a mí me gusta que sea así, porque veo mi Instagram y me veo reflejado a mí. No veo, digo, nada guionizado, nada, no. Pues, además los vídeos nunca me los preparo. Hostia, pues me voy a grabar. Hostia, pues estoy entrenando. Pues, esto es bueno, pues lo voy a compartir. Y yo creo que le da ese toque de autenticidad que creo que está muy carente en muchos aspectos de las redes sociales, ¿no? Que otros habéis dicho es una gran realidad. O sea, yo estoy... Y esta es la realidad, ¿eh? O sea, estoy cansado de ver gente que me venden una vida perfecta en Instagram, los conoces en el gimnasio y este tío es el mega happy con el coche, no sé qué, y aquí es un vinagre de cojones, no hay que... Entonces, ¿quién eres? O sea, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, sobre todo la gente joven que no se crea todo lo que ve en las redes sociales y que tenga la sabiduría o la intuición de elegir los modelos adecuados, ¿no? Creo que es algo importante. Voy a coger la vía de servicio como siempre, me voy a salir un poco y os voy a hacer una pregunta a los dos. Aquí yo no pienso participar, solo quiero que me respondáis primero Jimmy, después Edu, o al revés, como queráis. Que es, decías que has hecho un montón de, ¿cómo decirlo?, de comunidad, si se puede decir de esa forma, con tu familia, haciendo deporte, ¿no? Y yo me he parado a pensar, digo, no hay pocas cosas que unan más que el hacer deporte, ya sea individual o colectivo, pero el hacer deporte con alguien. Vale, volvemos a lo mismo. Lo hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Es algo muy superficial. ¿Por qué creéis que es eso? Pues, a ver, yo creo, y te digo porque ya no solamente con mi familia, sino con muchos compañeros de entrenamiento que he tenido, con entrenadores que he tenido, creo que cuando tú estás haciendo una actividad física y poniendo tu cuerpo un poco en situaciones, llamémoslas límites, extremas, ese compartir
de ese esfuerzo y de superación, el compartirlo crea una energía vital importantísima, ¿no? Y crea además, o hace más fuerte ese nexo que creo que es absolutamente necesario en el ser humano, que en la colaboración, en el compartir, está el avance. Entonces, aquella famosa frase de que si vas solo puede que vaya más rápido, pero si vas acompañado llegará más lejos, ¿no? Entonces, no sabría explicarte muy bien el qué, pero crea un nexo de conexión humana, de superar la adversidad, de llegar más allá, y ese compañero de entrenamiento que te consigue sacar esa repetición más, que consigue que sigas dando golpes o sigas guanteando cuando te falta el aire, y se crea pues un momento mágico, son momentos mágicos. O sea, es un poco complicado entender que, hostia, detrás del sufrimiento y detrás del sacrificio se encuentra ese momento de felicidad y de crecimiento. Sí, yo creo que la felicidad va muy de la mano con el progreso. Entonces, cuando estás entrenando, estás progresando físicamente y, en consecuencia, como ser humano. Estoy muy de acuerdo con que la felicidad va a la mano del progreso y del propósito, ¿no? Yo personalmente hace años que no tengo compañeros de entreno en el gimnasio, pero creo que, y esto, a ver, suena un poco sesgado, pero creo que un compañero de entreno en el gimnasio es muy distinto a otros deportes, ¿no? Y voy a explicar el porqué. Cuando tienes un compañero de entreno en el gimnasio, primero, no hay ganar o perder, no es echar un partido de pádel y a lo mejor ganas o pierdes, ¿no? Es cada sesión has ganado, entre comillas, ¿no? Y es una persona con la que compartes ese propósito, compartes esa misión, que te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo, y es una persona que tú en el gimnasio, si entrenas fuerte, y a ver cómo digo esto para que no se malentienda, ¿no? Cuando Jimmy empezó a entrenar, o incluso cuando yo empecé a entrenar, no era la época de Instagram, ni era la época de Facebook, ni nada de estas cosas. La gente entrenaba porque quería. Y la gente que iba a los gimnasios no era como hoy en día, que va todo el mundo y lo hacían por hacerse la foto y tal y cual, ¿no? Esto es como cuando mi padre empezó a correr en los 70. Corrían muy pocos, no era el mundo de los runners, ¿no? Pues en la época de los gimnasios, antes de los gimnasios comerciales como son ahora y tal, o sea, cuando la gente que iba al gimnasio era gente que realmente le gustaba el hierro y gente que hablaba de culturismo y sabía de todo este tipo de cosas, se entrenaba de verdad, ¿no? No se entrenaba por la foto porque no había foto que sacarse, ¿no? Así de simple. Y por lo que se entrenaba no era por la foto, sino se entrenaba por esas últimas repeticiones, por esos gruñidos, por esos momentos de que alguien saque lo mejor de ti. Y un compañero de entreno que estaba contigo era una persona a la que conocías de dentro a fuera muy bien, porque eras capaz de ver cuándo se rendía o cuándo no, y cuándo era capaz de sacar de dentro lo que tenía, ¿no? Es decir, tú podías ver si esa persona era un quitter, si era un tío que se iba a rendir o no se iba a rendir, si era un tío que iba a sacar 2 más y 3 más y hasta que no pudiese más. Y esa persona veía de ti lo mismo, ¿no? O sea, te veía tu punto más vulnerable en un momento, no puedo más, venga, no sé qué, y al final la sacas y esto y lo otro, ¿no? Entonces, es como, para el que nunca haya entrenado así, el que lo haya entrenado así lo va a entender. Y el que nunca ha entrenado así es muy gutural, es muy visceral. Es sacar de dentro el animal que tienes dentro y que, bueno, que es más difícil sacar en otros deportes o se saca de una forma un poco más selectiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, un jugador de baloncesto en un momento que hace un mate determinado y no sé qué, o un triple en el último momento y le sale eso a lo mejor en ese momento, mientras que en el gimnasio tienes muchas oportunidades en los distintos entrenos de sacar eso de dentro, ¿no? Y de ese gruñido y ese no sé cómo explicarlo. Sí, aparte, mira, a mí como en el otro lado de la moneda, o sea, ahora por ejemplo lo estoy vivenciando con mi hija y, o sea, verla crecer, como digo, físicamente y espiritualmente, porque se crece en ese aspecto y creces como persona. Yo muchas veces a mis clientes les digo que yo me considero un minero. Y ellos dicen, ¿un minero? Y sí, o sea, creo que es la forma de mejor un poco ejemplificar o darle forma a lo que yo hago, ¿no? Y en el entrenamiento personal, los buenos entrenadores personales creo que son, como digo, mineros. ¿Por qué? Pues son capaces de sacar lo mejor que la persona tiene dentro. O sea, conseguir sacarle, como dices tú, esa repetición más o ese esfuerzo más, ¿no? Y eso en este proceso que mi hija ya entrenaba antes, pero no al nivel que está entrenando ahora, el decirle, venga, Charlie, 2 más y tú puedes. Y el sentimiento de satisfacción con ella misma, de haberse puesto ese objetivo y haberlo logrado, o sea, como dices tú, es una pauta que además te da la oportunidad de hacerlo durante muchas veces en el entrenamiento, en las series, en las repeticiones.
Es un refuerzo constante, poco a poco, que vas construyendo. Y yo creo que en cualquier deporte, o sea, la parte esa visceral y tal que tiene el gimnasio cuando lo llevas hasta determinados puntos, creo que es un poco particular el gimnasio, ¿no? Pero en cualquier deporte, mira, por ejemplo, hablando de boxeo, tú le preguntas a alguien un jab, ¿tú sabes lo difícil que es dar un jab en condiciones? ¿Y tú sabes la cantidad de distintos tipos de jabs que puedes hacer? Y la gente piensa, un jab, sí, el puñetazo que das con el brazo delantero, y es en plan... Sí, hijo, sí, pero hay jabs y jabs. Y hay gente que llavea muy bien y hay gente que tiene distintos jabs en su arsenal. Hay gente que solo tiene uno, pero a lo mejor tiene uno, pero lo aventa bien y te pega un leñazo que te deja la nariz tiesa. O sea, quiero decir, ¿y cuántos jabs tienes que pegar? A mí, por ejemplo, cuando estuve entrenando con Gaby estas Navidades, gracias a Jimmy, y el directo de derecha, pues al principio no acababa, y ya llegó un momento en el que ya... ¡Y ¡pa! Y cuando decía, la arranca de la puta cabeza, tal que decía Gaby, ¿no? Y ya lo notas que ya entra. Dices, por fin entra, pero te entra uno de cada 3. No entran todos como tú quieres. Y uno de cada 3 o uno de cada 6 o lo que sea, ¿no? Y ahora dice Gaby, vale, ahora ya lo tienes. Ahora solo tienes que hacerlo 10.000 veces para que te entren todos así. Exacto. Claro, 10.000 veces. 10.000 veces. Y yo creo que lo que tiene el deporte, y por eso une, cuando estás con un compañero de entreno en el deporte que sea, lo que pasa es que en el gimnasio creo que es lo que he explicado, es que es un progreso honesto. Es decir, da igual si has nacido rico o pobre, da igual si... O sea, es... No vas a saber jugar mejor al fútbol o al tenis o boxear mejor y tal si no pones las horas para aprender. Y sí, hay gente que tiene más talento que otra y aprende más rápido, vale. Pero también tienen que poner sus horas para aprender. Y si no pones esas horas, no aprendes. Y si las pones, aprendes, ¿no? Entonces, a mí el gimnasio yo creo que me enseñó disciplina y me enseñó que la disciplina bien orientada da resultado. Que sacas fruto de eso. Y eso luego lo puedes aplicar a otras muchas cosas. Yo creo, tío, hay una cosa que decía mi antiguo jefe, Nick, que decía que la gente con más disciplina del mundo, él era culturista, y decía que la gente con más disciplina del mundo eran los culturistas. Y decía que si los culturistas, la disciplina que tienen para medir cada comida, si le echo sal o no le echo sal, para cada repetición dar ahí... Si eso mismo lo aplicasen a otras facetas de su vida, dominarían el mundo. Y dice, si esta gente esto lo pusiera para emprender empresas, ese mismo esfuerzo que ponen en medir cada comida, en si le echo sal o no le echo sal, en comidas familiares me llevo mi tupper, en esto no... saco las últimas repeticiones que me quiero morir y luego a lo mejor tengo unas agujetas de pierna que no puedo andar 3 días. Si eso mismo lo aplicasen en otras áreas de su vida, bueno, esto sería tremendo, claro. Bueno, acabamos de hacer filosofía del deporte aquí en el minuto 50 y algo de Izos Podcast 31. ¿Es posible? Yo además creo, suscribo lo que dice Edu, y además creo que en el mundo tenemos ejemplos de ello. O sea, Schwarzenegger aplicó esa intensidad que aplicaba en su deporte a otras facetas y es un tío que todo lo que ha hecho lo ha convertido en oro. Y en esa misma vía pues tenemos hoy en día de forma más actual a Dwayne Johnson. Es un tío que se sigue levantando a las 4 de la mañana, hace el cardio, entrena y está copando todo el mundo de producciones, de cine, de actor, de todo, ¿no? Su amigo Kevin Hart, el pequeñajo, hace lo mismo. Lo primero que hace es ir a entrenar a primera hora de la mañana y luego ya el resto del día. Porque eso es como... La forma en la que lo ven es, por un lado, es su momento del día para ellos y por otro lado es, si empiezo el día así... Ya el resto que me pongas por delante... Sí. Hay una cosa que vais a estar conmigo completamente de acuerdo porque sé que la compartís. La forma más auténtica de darse amor a uno mismo es siendo una persona disciplinada. Eso... Mira, hay una cosa que dice Pedro, que de hecho a Pedro te lo tengo que presentar, lo estuvimos hablando el otro día. De Pedro Vivar, por cierto. Pedro Vivar. Y que me gusta mucho, tío, porque viene a decir que cuando tú te haces una promesa a ti mismo, imagínate, voy a ir al gimnasio mañana a tal hora, y la incumples porque no eres disciplinado, te estás faltando al respeto a ti mismo. Absolutamente. Te estás faltando al respeto a ti mismo. Y esa es la forma en la que tienes que afrontarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, donde estoy en Suecia, los gimnasios están abiertos, pero el gimnasio está a 1 hora andando de donde estoy yo. Y no tengo coche. Entonces tengo la opción de ir en bici 20 minutos, que luego siempre me pilla hacia arriba y con viento a la vuelta, o ir andando. El otro día fui en bici, además me tocaba la pierna, y fue bici, pierna y bici. Fue divertido aquello. Y ahora, un bombeo cuando llegué a casa tremendo, claro, que las piernas parecía que no eran mías. Pero... Lo del ir andando, primero lo agradezco también teniendo en cuenta la situación actual de lo del COVID, ¿no? En otra situación diría, 1 hora andando, tal, pero ahora lo comparo con la gente que no podía salir de casa y digo, tío, primero soy un afortunado. Y segundo, yo tengo ese diálogo mental en el cual, ¿qué pasa? Que puedes ir a un gimnasio que en España no pueden, puedes salir de casa que en España no pueden y no vas a ir porque está a 1 hora, eres un mierda. Y tengo ese diálogo de, eres un mierda. Y eso es lo que... Y he llegado a ir andando con lluvia. Cojo el paraguas y me voy con lluvia, pero porque el diálogo que tengo dentro es en plan, tío, otras generaciones han ido a la guerra, otras generaciones han pasado hambrunas, y tú, ¿qué? ¿Te vas a quejar porque tienes que salir con un poquito de lluvia a andar 1 hora en asfalto, no por la montaña y tal y cual,
para ir al gimnasio. Somos tontos. Absolutamente. Además, un poco rescatando el tema que nos ocupa, lo que hablaba antes ¿Cuál era? Que no me acuerdo, Jimmy. El tema del confinamiento y demás. En el confinamiento, cuando hablaba de que reseteas tu valores, de repente, pues, no puedes usar el coche, no puedes tener vida social, no puedes hacer una serie de cosas. Y yo, por lo menos en mi caso, dices, se me ha restado todo esto de mi vida, no tengo esto, no tengo esto, no tengo. Soy menos feliz. Y dices, hostia, pues no, tío. Entonces, lo que decides de que tu escala de valores y que las cosas realmente importantes las empiezas a dar la importancia que realmente tienen. ¿Sabes? Y es, pues, como siempre, suena tópico, pero es tu salud, tu familia, el compartir esos momentos, todas esas cosas que realmente, que muchas veces la gente dice, la felicidad está en las cosas pequeñas. No, tío. La felicidad está en las cosas grandes, porque esas son las cosas grandes. Esa sonrisa de tu hija, esas... O sea, Joder, Jimmy, o sea, de este podcast sacamos 2 frases, cierro comillas, Jimmy Atienza, ¿eh? La del tiempo y la de la felicidad no está en las cosas pequeñas, está en las cosas grandes. Lo que pasa es que tú pensabas que las grandes son pequeñas. ¡Bum! Bueno, sabes que me encanta meditar y me gusta más meditar caminando, ¿no? Estos paseos meditativos, o como quieras llamarlo, ¿no? Es que caminando, tío... bueno, primero yo vi no sé dónde lo vi, pero había un estudio y que tienes más activación cerebral cuando estás andando, y igual que cuando haces deporte y tal, que cuando no lo haces, ¿no? Yo hay muchas veces, lo hablaba el otro día, en el podcast que hicimos con Juanma, yo hay veces que le hago llamadas a Carlo de cosas que vamos a mejorar de ethos o de tal, cuando me voy a dar un paseo al hacer el NEAT, porque me funciona mejor la cabeza para pensar cuando estoy andando. Entonces, al pobre Carlo le frío porque aprovecho y, oye, Carlo, ¿puedes hacer una llamada dentro de 10 o 20 minutos? Que nunca son ni 10 ni 20. O sea, al final siempre es o más o menos, siempre lo cuadro mal. O puedes hacer una llamada ahora, van a ser 5 minutos, 35. Y le llamo porque al final es y empezamos ahí y que la cabeza me funciona mejor andando, tío. Y de hecho, hasta las llamadas que suelo tener en casa de cosas de estas, suelo hacerlas andando por casa porque me funciona mejor la cabeza. Sí, yo por la mañana, aprovechando ahora más que podemos salir de forma más libre, mis divagaciones son absolutas, ¿no? Y de hecho hoy tenía una divagación que creo que viene muy al caso de lo que estamos hablando hoy. Que igual, esto es mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas, ¿no? Todo esto que está ocurriendo ahora de la pandemia y demás. Todo esto del COVID se ha tratado como una pandemia, como un virus espantoso y con una letalidad brutal. Y para mí la realidad es que lo que hemos visto en todo esto, el virus en sí no es un virus muy letal. Es un virus que puede causar la muerte. Pero realmente creo que habría que cambiar un poco la dirección del enfoque hacia donde van las cosas, y realmente creo que la gente está muriendo no por el virus en sí, por la letalidad del virus, sino porque nuestro sistema inmune, con los hábitos de vida que tenemos normalizados y que vienen sustentados muchas veces por la industria alimentaria y por intereses de grandes industrias, la gente está hecha una mierda a nivel inmunológico. Entonces, no veo ningún foco dirigirse hacia ese estilo de comer que causa diabetes, que es un riesgo o que aumenta el riesgo de que fallezca por el COVID, ni enfermedades cardiovasculares, ni el tabaco. O sea, no he visto a nadie direccionar un poco el foco hacia ahí, ¿no? Y creo que es poco políticamente correcto, ¿no? Entonces habría gente que parece que si hablas de eso, pues te metes en un lodazal y la gente no quiere exponerse, ¿no? a ello. Hombre, yo creo que desde luego hay una cosa que está clara, ¿no? No sabemos en plan con el COVID, pues a cada persona responde de una manera distinta, pero sí que es verdad que es lo que dices. Hay determinados factores de riesgo, como pueden ser la diabetes, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, problemas de respiración y tal y cual, que en muchos casos son, y voy a decirlo, aunque a alguno no le va a gustar, entre comillas, autoinfligidos. Hay gente que tiene diabetes por su estilo de vida. Hay gente que tiene problemas cardiovasculares por su estilo de vida. Entonces, no porque tengan un problema genético que les haya llevado a eso, ¿no? Entonces, sería algo para pero a mí me sorprende, entiendo, ¿no? La gravedad del problema y la contundencia, pero no lo veo equiparado, esta contundencia con este tema y con la alimentación, que haya tanta flexibilidad. O sea, lamentablemente es la realidad. Tú con la televisión, y para que tus hijos crezcan fuertes y sanos, tienen que comer bollicao, tienen que comer chiquilín,
Hostia, tío. Y luego con los adultos, ¿qué me cuentas de esto? Es una cosa que siempre me ha hecho gracia toda la vida y que cuando empezó Instagram, bueno, lo bueno de Instagram son los memes, ¿no? Pero la gente empezaba con memes de estos, ¿no? De, ¿qué haces viéndote un batido de proteínas? Te vas a morir. Y te lo dicen con una copa en la mano, ¿no? O alguien que se bebe media botella de whisky el viernes. Y dices, pero tío, o sea, ¿me vas a decir a mí que no me tomo un batido de proteínas? O gente, nos pasa con clientes incluso, que cuando rellenan sus cuestionarios iniciales que no quieren tomar suplementos, no quieren tomar proteínas. Bueno, primero, las proteínas no son un suplemento, realmente yo lo pensaría más como es como un alimento de fácil consumo. Pero que luego te dice que se toma 7 copas el fin de semana y que fuma. Y dices, vamos a ver, o sea, fumas y te bebes 7 copas y me estás diciendo que lo que no quieres es beber batidos de proteínas. A lo mejor deberíamos de dar una vuelta a este tema, un poquito. Sí. No, y yo lo que te digo, o sea, creo que el estilo de vida actual es realmente otro. Pero esto ya me va a llevar a un punto en el cual no sé si me quiero meter porque es un charco grande y si me meto... porque es que Carlos le entra urticaria cuando pasamos de 1 hora. Y hemos pasado ya de 1 hora y entonces Carlos llevo tiene que estar ahora rascando. Claro, lo que pasa es que no veis porque mi cámara está de barba hacia arriba, pero llevo unos picones encima ya. Pero el tema de esto es... a nivel educativo yo no entiendo tampoco cómo en los colegios cuando eres pequeño, o desde que eres pequeño ya a la adolescencia, no te enseñan más sobre nutrición y en condiciones, sobre estilo de vida, sobre impuestos, sobre cómo abrir una empresa, sobre economía familiar, es decir, cosas que realmente te vayan a ser útiles. Es decir, a mí, los tipos de roca o esto, pues si no me voy a dedicar si no voy a ser geólogo, me da igual. Hay determinadas cosas que aprendes cuando estás en el colegio, en el instituto o lo que sea, que no te van a servir de nada en la vida, y las cosas que realmente te van a servir, como pueden ser algunas de las que he mencionado ahora y otras muchas, realmente no te las enseñan, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de reforma educativa habría que reevaluar qué es lo que es importante. Hay una parte que es la formación integral de cualquier ser humano, ¿no? Que tengas una cultura a nivel histórico, a nivel geográfico, etcétera, etcétera. Pues, obviamente que sepas dónde está Italia y no creas que Italia está en Japón. Perfecto. Pero creo que enseñar a la gente básicos sobre nutrición, enseñar a la gente básicos sobre anatomía incluso. Es que anatomía, por ejemplo, ¿por qué no nos enseñan nada de anatomía y que la gente me duele la espalda, no sé qué, y no tienen ni idea dónde les duele ni de por qué les duele? Y a lo mejor es, mira, te duele la espalda porque pasas mucho tiempo sentado, porque tienes los huesos de la cadera cortados, por esto, por otro. Y te lo podían haber explicado en una clase tranquilísimamente en el colegio, lo hubieras entendido y desde entonces el resto de tu vida hubieras tenido una higiene postural mucho mejor. Pero no te lo han explicado. Te han explicado que las rocas de no sé qué son las del ordovícico. Toma por culo. Pues yo coincido plenamente contigo en ese aspecto, y ya para que a Carlos no le dé más urticaria, voy a hacer mi aportación final en este campo. Y yo creo que lo más importante que tenemos en esta vida, y aunque puede ser egoísta, es la realidad. ¿Qué es lo más importante que tienes en tu vida? Yo se pregunto muchas veces a mis clientes. Me dicen, no, mis hijos, no, mi trabajo. Lo más importante que tienes en tu vida eres tú. Y cuanto mejor estés tú, mejor va a estar tu familia, mejor va a estar tu trabajo y demás. Entonces, ¿cuánto nos han enseñado en la escuela sobre cómo cuidarte a ti mismo? Tu nutrición, tu salud, amarte a ti mismo, quererte, valorarte, gustarte. ¿No nos han enseñado eso? Es que mira, este punto es muy bueno porque es tú, y tú es salud física y salud mental. Yo, por ejemplo, soy mejor persona cuando entreno porque mis frustraciones me las quito debajo de una barra en el gimnasio. Entonces, salgo de allí con una sonrisa en la cara, he segregado endorfinas, me siento mejor conmigo mismo y trato mejor a la gente. Que antes de si yo estoy sin entrenar una semana, no hay quien me aguante. Entonces, hay que ser egoísta para poder luego no serlo, ¿no? Es decir, si yo sé eso, pues a lo mejor debería de asegurarme de que tengo ese tiempo que me dedico a mí mismo para entrenar, que luego me hace mejor persona con la gente que está a mi alrededor, ¿no? Sí, sin olvidar que no dejamos de ser animalitos y que estamos diseñados y hechos para el movimiento y no para estar en el sofá, para ir al coche, y que por eso generamos esas endorfinas y ese sentimiento de la felicidad al movernos. Sí. Mira, por ejemplo, el ejemplo del boxeo, Carlos, por ejemplo, hizo taekwondo muchos años, luego hizo muay thai y tal. El simple hecho de soltarle una buena galleta, voy a decir galleta en vez de otra palabra, que si no mi padre luego se mosquea, de soltarle una buena galleta a un saco o a unos mitts, y cómo la sensación con la que te quedas de un tranquilo. O sea, parece una chorrada, pero al final somos animalitos, ¿no? Entonces, es otra forma de descargar la frustración. El problema no es la herramienta, sino cómo la utilizas. El problema no es si tú aprendes boxeo, sino si lo utilizas para pegar a la gente en la calle o si lo utilizas porque quieres aprender de boxeo como deporte y porque además te tranquiliza, te sosiega, te quitas frustraciones y te sientes mejor, y además te mejora el sistema cardiovascular, por ejemplo, o mejora tu agilidad, tu flexibilidad, lo que sea, ¿no? Otra cosa es que tú luego lo apliques como, no, yo aprendo boxeo para ir a pegarme con la gente en la calle, que eso es lo que la gente se cree. Absolutamente.
Muy bien. Muy bien, pues ya, ¿lo escuchas? ¿Lo escuchas? Sí, sí. Eso es que está llegando la canción. Muchas gracias, Nico. Oye, Nico, un día tenemos que explicar Hay que quién es traer a Nico, Nico. porque hablamos de Nico como si fuera Jehová o algo. O sea, es un ente ahí por Me encima. estaba nombrando y digo, ¿Nico? ¿Qué quiere Nico? Nico es nuestro experto en sonido. Nico son los que reyes, es- tío. Sí, Nico son los exacto. reyes. Que nos lleva todo. O sea, nosotros le damos un conglomerado de voces y él hace este magnífico podcast. La verdad es que es una máquina. Y ahora nos Grande, está Nico. metiendo esta canción para despedirnos primero de Jimmy Atienza. Jimmy, ¿qué te voy a decir? Como siempre, nos deja sin palabras, literalmente. Espero que ya estés recuperado al 100%. Espero que sigas haciendo todo ese deporte y haciendo bonding con tu familia. Y yo creo que te vamos a ver otra vez y probablemente seas el primero que vuelva a repetir 3 veces. Pues yo encantadísimo, os mando un abrazo enorme. Afortunadamente, sí, esto fue una experiencia más, otro diploma en la pared. Y bueno, como digo, siempre en las experiencias hay un crecimiento detrás que es maravilloso descubrirlo. Un placer, amigos. Como siempre, Jimmy, un placer haberte tenido aquí. Como bien dice Carlos, pues seguramente vuelvas a venir y es probable que seas el primero en tripitir, ¿no? Y nada, espero que a todos os haya sido útil de nuevo las experiencias de Jimmy. Vuelvo a repetir que el podcast 22, si no lo habéis escuchado, es de obligada escucha. De verdad que merece muchísimo la pena ese podcast. Y no es porque Jimmy esté aquí delante, es que es un podcast que de verdad que te pone los pelos como escarpias y que para que yo, que no me callo ni debajo del agua, estuviese la mitad del podcast o más callado, pues imaginaos. Así que nada, tío, Jimmy, que eres un tío muy grande, literal. Y como siempre, un placer. Me alegro de que hayas pasado bien por toda esta situación y que le estés pasando bien. Y de que no solo te estés llevando lecciones de esto para aplicar en tu día a día, sino que las estés compartiendo. Que eso al final realmente... Nosotros aprendemos de dos formas en la vida, ¿no? Es a través de nuestras propias experiencias, a través de las experiencias de las personas a las que escuchamos o que dejamos que nos influencien, ¿no? Entonces, si una sola persona puede llevarse algo positivo de esto o replantearse cómo está mirando esta situación, pues eso que nos lleva. Absolutamente, amigo. Yo, uno de mis objetivos es irme de este mundo completamente vacío. Así que todo aquello que pueda servir o aportar a otros, dejarlo aquí. Bueno, Nico, ahora puedes meter la música, ahora ya sí. Nos vamos, chicos. Jimmy, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Al resto, como siempre, por favor, comentadnos, compartirnos, gustarnos, haced todo lo que queráis con nosotros, que para eso estamos. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Chao, familia.